y aun cuando se han pasado momentos complicados, difíciles, el Señor consuela a la iglesia, consuela a los hermanos, consuela siempre a cada uno de los que Él salvó. Así que vamos a estar orando y después vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra del Señor, considerando a nuestro hermano Rodrigo, Romina, que durante la semana tuvieron momentos bien difíciles que requerían siempre el apoyo de la iglesia. Así que oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, confiamos en tu gracia, confiamos en tu suficiencia, confiamos en tu bondad y agradecemos, Señor, esa fe que nos has concedido, que puede recurrir a ti en días de felicidad, en días no tan alegres, y damos gracias, Señor, porque tú eres soberano y soberanamente estás sosteniendo a tu pueblo, soberanamente estás sosteniendo a tu iglesia, sosteniendo a tu pueblo, y damos gracias, Señor, porque podemos ver tu mano obrando. Te encomendamos la vida de Rodrigo, Romina, no sabemos si vendrán hoy, pero confiamos, Señor, que tú estás pastoreando sus corazones. Ayúdanos hoy a nosotros también a disponernos delante de tu presencia, en tu casa, para aprender de tu palabra, para aprender de quién eres tú y así adorarte conforme a lo que tú demandas en tus escrituras. Reconocemos nuestros pecados, nuestras ofensas y confiamos, Señor, que tu sangre nos limpia de toda maldad. En nombre de Cristo Jesús te encomendamos este tiempo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Job 38 y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Bueno, espera un momento para que puedan ubicar el pasaje. Job 38, del versículo 1 al versículo 15. Dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrama saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, yo establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Que el Señor nos ayude a reconocer que Dios es soberano, es sabio y debemos de conocerlo cada día. Amén. ¿Pasamos a nuestras clases? En la semana pasada estuvimos teniendo una introducción a lo que será, mejor dicho, a lo que será este tiempo para continuar con el estudio de la palabra del Señor, entendiendo sus diferentes doctrinas reveladas. Y se hizo un repaso y se animó a estar convencido que estudiar teología es bueno, no es malo. Estudiar teología es bueno para el alma, es bueno para el corazón, es bueno para nuestra mente, pero también es importante entender que debemos de hacerlo con humildad, con sencillez,
de corazón delante de la presencia del Señor, y hoy día vamos a estar introduciéndonos a una serie que se llama Jesucristo, el Hijo Eterno. Jesucristo, el Hijo Eterno, y vamos a estar entendiendo de algunos aspectos importantes de esto, su preexistencia. Y para comenzar me gustaría plantear una pregunta. Si nosotros pudiésemos describir al Señor, si nos preguntasen ¿quién es Jesucristo?, ¿qué diríamos nosotros? Hijo de Dios. ¿Qué más? Salvador. Dios. El Verbo. Perdonador. Muy bien. Así es. Entonces ya sentamos la base de que es un ser divino. Es un ser divino. Y ahí colocamos Señor, Salvador, Mesías, la verdad, Dios, Hijo de Dios. Ahora, Dios dentro de sus atributos tiene la eternidad. Ahora la idea es, ¿cómo se explica esto de Jesús? Porque siempre cuando pensamos en Cristo, lo miramos desde su nacimiento, que no está mal, pero antes de su nacimiento, si Jesús es Dios, es un ser divino, ¿cómo se explica que ha estado por sobre el tiempo, por sobre las edades? Y bueno, ya dimos la respuesta. Por su preexistencia. Ahora, si pudiésemos definir preexistencia, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué sería? De hecho, el término a veces como que nos puede confundir un poco. Preexistencia, antes de existir. Preexistencia, ¿cómo es eso? Entonces no sé si hay alguien que pueda elaborar una definición mejor. Sí, es igual al Padre, porque muchas veces reducimos el concepto de Dios Padre a simplemente Dios. Entonces, podemos decir que la preexistencia tiene la idea de ser antes de nacer. Ser antes de nacer. Porque claro, empezamos a decir, bueno, la existencia de Jesús es eterna, entonces ¿por qué los teólogos se juntaron y dijeron Jesús es preexistente? ¿Por qué en la traducción de la Reina Valera habla de la preexistencia de Jesús? ¿Por qué? Bueno, tratando de decir que Jesús era antes de nacer. Antes de su naturaleza humana, antes de su encarnación, Él ya era. Y muchos teólogos reducen esto y tratan de decir que Dios no existe, Dios es. Dios es. Para no entrar en el dilema de que en algún momento del tiempo se dio origen a, sino que Dios es. Pero eso ya empezar a hilar demasiado fino y colocarse muy quisquilloso con el lenguaje. Pero bueno, la preexistencia de Cristo es básicamente decir ser antes de nacer. Ahora, ¿qué clase de existencia tuvo de Jesús antes de su encarnación? Bueno, vimos que Jesús es eterno porque es Dios. Y su naturaleza es también igual a la de Dios Padre. Y por eso en Juan 1:1 vemos que dice el texto, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra, el Logos, la fuente de todo, también era y es Dios. Ahora, esto es interesante pensarlo. ¿Por qué? Porque se nos ha manifestado el Señor Jesucristo en una naturaleza humana y no tenemos que por ese motivo olvidar su naturaleza divina.
Jesús, antes de su encarnación, de tomar para sí un cuerpo que no necesitaba para existir, para ser, tenía la misma naturaleza de Dios Padre. Y ahora, teniendo una naturaleza humana, sigue teniendo en su naturaleza divina la misma naturaleza del Padre. Eso es tremendo, y se habla de Jesús con dos naturalezas. Ahora, el texto siempre apunta que la naturaleza principal de Jesús siempre fue una naturaleza espiritual, que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, ¿dónde vemos esos textos, esas referencias? También es importante ir al Antiguo Testamento. No solamente tenemos Juan 1:1, que lo ocupamos mucho, sino que también podemos ir al Antiguo Testamento y entender algunos pasajes como Isaías 9:6. ¿Quién podría ir a ese libro y leer ese versículo, por favor? Muchas gracias, hermano Vladimir. Así es, un niño que no es solamente un bebé que llora porque vino a este mundo y entró oxígeno a sus pulmones, sino que es un hijo. Por naturaleza es hijo. Por naturaleza también es Dios fuerte y es un Padre eterno. Es complicado aplicarlo a Jesús porque es el Hijo, según el mismo texto, pero es un admirable consejero. Y ese admirable consejero también es Padre eterno. ¿Cómo se conjuga esto? Bueno, lo vamos a entender. Y luego el versículo 7 dice: lo dilatado de su imperio, o sea, lo extendido de su imperio, y la paz de su imperio no tendrá límite. Normalmente nosotros hablamos de Jesús, el Rey de Reyes, ¿verdad? El Señor que tiene su reino. Pero ¿qué pasa si le dijéramos al Señor con la idea de emperador? Porque aquí tiene un imperio. El texto nos está hablando de que Jesús, el Hijo, el niño, es un emperador que domina todo. Algunos lo han denominado el emperador cósmico eterno. Así que en la eternidad Jesús ya tenía todas estas características, todas estas cualidades, todos estos atributos. Entonces, vemos su naturaleza divina, incluso antes de nacer, ya era concedido y revelado como el Hijo eterno. Bien. Ahora, ¿qué clase de existencia tuvo Jesús antes de su encarnación? Es la misma pregunta. Existió antes de la creación del universo, pero eso significa que por Él fueron creadas todas las cosas. Es antes de la existencia de todo lo que somos, de todo lo que hay como seres vivos. Pero el texto también nos habla de que Jesús fue el que hizo todas las cosas. En su preexistencia, antes de nacer, Él creó todo. De hecho, podemos ir a Juan y quedarnos ahí en Juan 1, versículo 3, que dice lo que ustedes ven ahí en pantalla. Espero que se vea un poco. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El texto de Juan no admite dudas. Jesús es Dios, por lo mismo tiene que ser eterno, tiene que tener su misma naturaleza y el mismo poder. Acá en la preexistencia de Jesús también se explica que es la persona de Dios, que en realidad son las manos que se extienden de la Trinidad. Jesús viene a ser la persona activa de la triunidad de Dios,
el quien formó todas las cosas. O sea, el Padre dice, hagamos, sea la luz, y Jesús está elaborando la luz. Y el Espíritu, como en el principio vemos Génesis, está vivificando. Ahí vemos la obra trinitaria obrando. Eso se entiende de los simples pasajes como vemos en el principio. Vamos a Génesis. Génesis 1. Ahora dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa idea de que el Espíritu se estaba moviendo sobre la faz de las aguas es la idea de que estaba vivificando lo que Dios estaba creando. Jesús en el Nuevo Testamento dice que es la persona activa del que estaba creando, y el Padre es el que estaba diciendo, hagamos, sea, formemos. Y hay hartos pasajes que nosotros podemos visitar para entender esto y para reconocer que Jesús en su preexistencia, en su ser antes de nacer, estaba siendo la persona de la Trinidad de Dios que estaba creando todas las cosas. Así que podemos visitar 1 Corintios 8, 6. Dice así la palabra del Señor. O si alguien la encontró, si le puede dar lectura. 1 Corintios 8, versículo 6. Sí, este versículo es interesante porque dice que todo lo que existe procede del Padre, pero todo fue creado por medio de Jesucristo. Lo que finalmente tenemos que asumir que Dios es el creador. Ahora, es tan profunda la revelación de Dios y aún así quedamos cortos de nuestra comprensión de la revelación de Dios, que hablamos de las Escrituras como revelación de Dios, nos muestra cómo articuló ese hecho, cómo empezó a desarrollar ese proceso, ese inicio. Entonces vemos que Jesús es la persona activa de la Trinidad que creó todas las cosas. Ahora, finalmente decimos, es Dios. Dios es el creador. Dios es el creador. Bien, Colosenses 1:16 también podemos ver algo similar. Ahora, si quieren, agreguen el versículo 15, porque también es necesario. No sé si alguien puede darle lectura. Bien, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, que Jesús visibiliza a Dios Padre. Jesús es la misma imagen del Padre, no es el Padre, sino que visibiliza al Padre. Y es el primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Jesús fue creado primero? No. Que Jesús es el propulsor, es aquel que es preeminente, porque eso también es la idea de primogénito, preeminente de la creación. Está sobre la creación y es el precursor de la creación. Está llevando a cabo la creación. Y lo explica el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ese en Él, a veces, suena raro decirlo así, ese en Él no está señalando solamente algo que uno hace en el nombre de alguien, como decir, bueno,
voy a salir a buscar trabajo en el nombre del Señor. No, no está refiriéndose a eso, sino que se está refiriendo a su propia acción. Se está refiriendo a que por medio de Él, como lo decía 1 Corintios 8:6, por medio de Él todas las cosas existen. Entonces Jesús no estaba mirando al Padre como estaba creando las cosas, sino que era una persona activa de Dios creando el universo. Bien, no sé si ahí surge alguna pregunta. Hasta el momento. Uh-huh. 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 Sí. Es interesante porque ese argumento no solamente ocupado por los testigos de Jehová, sino por otras, y lo dije, iba a salir por YouTube, no solamente otras sectas, sino que están siendo utilizados ese argumento para anular al Padre. No solamente para decir que Jesús es una creación, sino que están buscando para anular al Padre o anular en cierta medida la revelación de la triunidad de Dios. Entonces, es importante entender que cuando el texto está hablando de Dios y lo junta con Jesús y no se está refiriendo a la misma persona, entendemos que Dios se está refiriendo a Dios Padre, y Jesús también es mencionado para darnos a nosotros la luz de comprender cómo Dios comenzó todas las cosas y que Jesús es tan Dios como el Padre. Tiene la misma plenitud de la deidad. De hecho, no tiene un poco de la deidad de Dios, del Padre, no tiene un poco de la naturaleza divina, tiene toda la naturaleza divina. Así también el mismo Espíritu Santo. No son un poco divinos. Las tres personas son plenamente divinas, pero son un Dios. Y eso es lo que en nuestro corazón de repente empieza a cuestionar. Entonces Jesús también dijo que Él tenía una gloria antes de nacer, antes de esa gloria que fuese vista por Juan, cuando dice en Juan capítulo 1, versículo 14, que vimos su gloria del unigénito Hijo de Dios. Bien, antes de la gloria que fue vista, Jesús tenía una gloria. Y el mismo Señor lo dice. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5. Si alguien pudiese darle lectura. Así es, así es. Jesús está pidiendo que sea recibido después de haber llevado a cabo su ministerio de predicación, de predicación y anuncio del Evangelio, de obras de misericordia, de bondad, que sea recibido por el Padre con aquello que es de Él, no con aquello que no le pertenece, no con aquello que se ganó, no con aquello que no es propio de Él, sino con aquello que siempre ha tenido. El evento del ministerio de Jesús, de su encarnación, es algo totalmente nuevo para la existencia eterna de lo que había sido Dios antes de formar el mundo. Todo lo que se desencadenó en esos años donde el Señor Jesucristo
descendió del cielo era algo totalmente distinto a lo que había experimentado Dios en la eternidad. No necesitaba más que una propia naturaleza Dios, y jamás la va a necesitar, pero tomó para sí una naturaleza humana voluntariamente, que no opaca su naturaleza divina, ni la naturaleza divina opaca la naturaleza humana. Aquí el Señor lo estamos viendo que está pidiendo: glorifícame, Señor, glorifícame, Padre, con aquello que era mío antes de que el mundo fuese, pero está orando en medio de una oración de intercesión, lo está diciendo en medio de una oración de intercesión. O sea, no está anulando su necesidad de confiar y depender de Dios Padre. Su naturaleza humana, su gloria no está, su naturaleza divina no está anulando su naturaleza humana. No está anulando su dolor, su angustia, su preocupación, su dependencia del Padre. No, para nada no la está anulando, sino que está reafirmando que es un ser divino y también 100% hombre, 100% humano. Es tremendo nuestro Señor, es tremendo. Podemos seguir. Ahora, desde la eternidad, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Hijo de Dios, dentro de la Trinidad, dentro de la triunidad, ha tenido esa relación de Padre e Hijo. Desde siempre. No nació y se convirtió en Hijo de Dios. Desde toda la eternidad ha sido el Hijo de Dios y han experimentado este amor eterno. Por eso el Señor manifiesta su amor como el único amor verdadero del cual debemos de aprender nosotros para poder amarle a Él, para poder amarnos entre nosotros, para poder amar a todas las personas que debemos de amar. Entonces, dentro de la eternidad pasada, el Señor Jesucristo siempre estuvo en una relación de amor y en su preexistencia eso se manifestó. Eso estaba, eso es evidente. A nosotros se nos ha revelado y podemos seguir en la misma oración de Juan 17, versículo 24. Y es tremenda esta oración, es tremendo estos versículos. Versículo 24, no sé quién le puede leer, por favor. Eternamente ha existido un amor entre el Padre y el Hijo. Eternamente podemos decir que ha tenido esa gloria, y ahora esa gloria que le va a dar el Padre no era una nueva, sino era la misma que le pertenece por ser Dios. Ahora, podemos seguir profundizando desde cuándo Jesús es Hijo de Dios. Y sí, podemos visitar diferentes pasajes. Podemos visitar, ya leímos versículos de Juan 17, pero podemos ir también al Salmo 2. Vayamos al Salmo 2. Bien. Bien, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro,
como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice mucho este salmo y los versículos que acabamos de leer, pero nos vamos a centrar en el versículo 7, donde habla de la venida de Jesús a este mundo, pero no con una condición nueva de hijo, sino con lo que ya era eternamente. Entonces, lo que dice este texto está diciendo: lo voy a decretar para que todos sepan que tú eres mi hijo. Lo voy a establecer inamoviblemente para que el mundo y los demás sepan que tú eres mi hijo. No es que porque lo engendró en el vientre de María de forma sobrenatural, significa que desde ese entonces es el Hijo de Dios. No, podemos decir que en ese entonces es el Hijo de Dios encarnado. Pero antes de eso era el Hijo de Dios preexistente. Y eso es maravilloso, eso es tremendo. Ahora, si queremos avanzar un poco, en este texto estamos viendo que a Jesús Dios lo ha puesto como juez. Jesús va a ser el que va a quebrantar esos reinos. El Hijo de Dios va a quebrantar todo dominio corrupto que se revela contra Él cuando sea el momento del juicio. Así que, bien, eso es lo que podemos ver acá. Y también podemos ver una referencia a esto también en Hebreos. En Hebreos 1. Y podemos leer algunos versículos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nuevamente, la preexistencia de Jesús en su calidad de creador, aquel que también en su calidad humana el Señor asegura y determina que todo es posesión de Él. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, resplandor de la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, o sea, su misma naturaleza, con los mismos atributos, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es tremendo, esto resume absolutamente todo lo que hemos estado hablando ahora. Resume absolutamente todo. Jesús tiene la misma naturaleza, tiene la misma gloria que el Padre, Él creó las cosas y las sustenta, y ahora ese Hijo de Dios que nos transmitió y nos anunció el Evangelio es el mismo que murió por nuestros pecados y después de haber resucitado está en las alturas, lleno de gloria y majestad. Y dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí esta referencia siempre es en cuanto a su naturaleza humana, Y el argumento del escritor del libro de los Hebreos o de la carta a los cristianos hebreos era decir, si por más que haya tomado una naturaleza humana no degrada que la condición de hijo de Dios, sino todo lo contrario, es más digno de gloria, de adoración, de honor. Dice, versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y él será mi hijo. Aquí lo habla en el sentido futuro, pero está refiriéndose específicamente el escritor para hacer resaltar esa condición eterna que tenía Jesús. Jesús no se convirtió en hijo de Dios, siempre ha sido hijo de Dios. Si no hubiese sido el Hijo de Dios, no lo hubiésemos conocido de esa forma. Porque Dios no trabaja así el Señor. Así que podemos ver
que en teología esto se refiere a la filiación, el filos. Jesús es hijo, una condición de hijo eterno. Y podemos leer lo que dice la siguiente diapositiva. Dice: la opinión de la filiación eterna reposa sobre la observación de cuando se aplica a Cristo en las Escrituras. El título de Hijo de Dios parece hablar siempre de su divinidad esencial y su absoluta igualdad con Dios, y no de su voluntaria subordinación. O sea, ¿qué lo está queriendo decir? Cuando decimos que Jesús es Hijo de Dios, estamos refiriendo que es igual con el Padre. Y esto lo vemos en las Escrituras. Por supuesto que lo vemos en la Escritura, y por eso Jesús, cuando hablaba de que Él era uno con el Padre, y eso se había manifestado en su encarnación, los fariseos querían matarlo. Vamos a Juan 5, versículo 18. Bueno, vamos a leer un poquito más. Si alguien puede dar lectura del versículo 11 hasta el 18, por favor. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Abismante, pero nosotros también nos decimos hijos de Dios, ¿verdad? Que todos los que creen en el Evangelio somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Somos igual que el Padre? No. Somos adoptados. Somos adoptados y tenemos aquella naturaleza que el Señor Jesús tomó para sí y morir en representación de aquellos que estaban sumergidos en sus pecados y su condenación, que tenían esa misma naturaleza. Jesús, de hecho en Hebreos 3 habla de que tomó para sí su naturaleza humana y morir en esa condición por todos los humanos que vendrían a creer en Él. Pero también es algo importante, y hay una palabra que muchas veces la repetimos en un texto bíblico que es lema para salir a predicar en la calle, pero estamos diciendo algo tremendo con eso. No sé, a los que han predicado alguna vez en algún punto de predicación o han querido hablar del Evangelio quizás en un contexto más tranquilo, aquellos que han querido compartir la verdad del Señor. ¿Cuál es el texto que de repente más ocupamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su... Ahí está la palabra. La palabra unigénito. Es tremendo. Es tremendo. Lo que dice cuando se está hablando de que Dios es unigénito, de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, es el único según su misma esencia. Es el único que tiene la misma naturaleza. Uno según esa especie. O podríamos decir,
el único que tiene esa genética divina por derecho propio. Nosotros se nos ha compartido esa naturaleza divina por gracia, por medio del Evangelio, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo que nos convenció, que nos impartió la fe para que nosotros pudiésemos creer y reconocer que somos pecadores. Nuestro Señor no solamente es el humilde maestro que estuvo caminando por las calles de Galilea, por las regiones de Israel, anunciando el Evangelio y haciendo el bien y confrontando a los mentirosos y a aquellos que eran unos lobos rapaces vestidos de oveja que estaban dispersando al rebaño de Israel, sino que también es el Dios eterno. Nuestro Jesús, nuestro Salvador Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Dios eterno. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo y es importante entender que Dios en sus tres personas merecen toda nuestra atención, merecen nuestro esfuerzo para comprenderle cada día más en dependencia del Espíritu Santo y lo que nos comparte su palabra. Así que podemos decir que el Señor Jesús en su preexistencia siempre ha sido igual a Dios, es el Creador y se manifestó de esa manera porque así es Él. Él es el Hijo de Dios. Bien, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna acotación, alguna pregunta. ¿No? Bien, entonces vamos a estar pasando al tiempo de oración, agradeciendo al Señor por su bondad. No traje hoy día libros para regalar. Eso lo vamos a hacer una vez por año o terminando el semestre. No, pero que el Señor siga bendiciendo sus vidas por medio de estas enseñanzas, porque a nosotros nos bendice el Señor demasiado. Así que oramos a Dios. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, tu Hijo, muy amado, eternamente santo, eternamente justo, eternamente bondadoso y misericordioso. Venimos a ti agradecidos por este tiempo, porque tu palabra es fiel en revelarte a ti, en mostrarte a ti, confesar al Dios vivo en sus tres personas. Damos gracias, Señor, porque hemos avanzado en el conocimiento de tu palabra y queremos seguir aprendiendo, Señor. Hay cosas que son difíciles de comprender y nuestra mente finita a veces sujeta a estas cosas terrenales, más nos lo hacen difícil, pero ayúdanos, ilumínanos por tu Espíritu para entender quién eres tú, conocerte cada día más y disfrutar de esa vida eterna que tenemos al conocerte a ti. Señor, el Evangelio nos ha traído para conocerte a ti y ahí encontramos esta vida eterna. Gracias, Señor, porque no vamos a terminar de conocerte ni aquí ni en la eternidad. Eres una fuente inagotable de verdad, un Dios infinito. Gracias, Señor. En esta hora te damos y pedimos también que seas bendiciendo los alimentos que vamos a tener en este tiempo de receso, según tu gracia, según tu misericordia. También guarda cada uno de tus hijos que han llegado. Gracias por los hermanos que han vuelto de vacaciones, quizás alguna visita que nos acompaña hoy, y también por estar entre nosotros Rodrigo Romina. Gracias por su vida. Oramos, Señor, por todo lo que nos has entregado este día y hasta este momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en receso.